presidente esté tan mal evaluado por los mexicanos. Y entonces estos vientos de derrota sacuden al PRI. El Estado de México, el más poblado del país, ya dije, siempre ha sido clave en el camino a la presidencia. Quien domina esa entidad se afirma, llega a Los Pinos. Ahora, por primera vez en su historia, el PRI va camino a su derrota en ese estado, cuyos ciudadanos elegirán gobernador el próximo 4 de junio al candidato priista Alfredo del Mazo. Tiene todo en contra, pues es primo de Enrique Peña Nieto, un presidente sumamente impopular y fue designado mediante dedazo y pertenece a un clan que se ha eternizado en el poder local. Y mientras PAN y PRD evidencian sus debilidades, Morena se mantiene pues prácticamente a la cabeza. El Partido Revolucionario Institucional acumula 9 décadas de gobierno en el Estado de México y en la tercera parte de ese periodo, 33 años, el poder ha sido ejercido por 6 gobernadores de un solo tronco familiar. Si ustedes se acuerdan, es Alfredo del Mazo Maza, primo del presidente Enrique Peña Nieto, que ejerció el dedazo para imponerlo como candidato y quien es a su vez sobrino de Arturo Montiel Rojas, su antecesor en la entidad. Mi querido primo Javier, no creas que yo tengo algo en contra del candidato del PRI, Simplemente estoy dando a conocer la postura que tiene Proceso, que ha recogido algunos comentarios, algunas críticas, y esta sucesión que se ve difícil. Ojalá que tengan pues buenos resultados por allá y que todos los que creen en este partido político, así como en el PAN o Morena, pues nosotros estamos solamente aquí en el centro, evaluando y dándoles a conocer estos criterios. Y así dice el de Alfredo del Mazo Maza, primo del presidente que ejerció dedazo y quien es a su vez sobrino de Arturo Montiel Rojas, su antecesor en la entidad. Pero aunque el vulgo lo llama con burla Alfredo III, para recordar que sería el tercer gobernador en línea directa como su abuelo, el abuelo era Alfredo del Mazo Vélez, estuvo de 1945 y 1951, y su padre, Alfredo del Mazo González, de 1981 a 1986. Proliferan señales de que el poder de esta dinastía se aproxima a su fin en las elecciones del próximo 4 de junio. Cachorros de la élite enriquecida con el erario Peña Nieto y del Mazo Maza son también parientes de los exgobernadores Isidro Fabela Alfaro, de 1942-1945, y Salvador Sánchez Colín, de 1951 a 1957. El primero de ellos, es decir, Fabela, fundador del mítico Grupo Atlacomulco, la facción priista reputada por ser la más corrupta del país y que enfrenta, como nunca en su historia, un riesgo enorme de derrota. El PRI y del Mazo padecen el repudio social a Peña Nieto por la ineptitud de su gobierno, sus numerosos escándalos de corrupción, su conducta medrosa ante el presidente de Estados Unidos y el elevado aumento de precios de las gasolinas, pero también por el crecimiento de la violencia, la inseguridad, la pobreza y el asesinato de mujeres en el Estado de México. Con un respaldo social de apenas un dígito, 12% según Reforma y 6.3% conforme al Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, Peña impuso como candidato a su primo y también generó división en el priismo ante una fortalecida oposición de derecha e izquierda, cuyas seguras candidatas, ya dije, Josefina Vázquez Mota y Delfina Gómez Álvarez respectivamente, han colocado a Del Mazo hasta en tercer lugar de las preferencias electorales a 100 días de la elección. Por eso, desde que se registró como precandidato único el 28 de enero, Del Mazo ha emprendido recorridos por el estado más poblado del país. Casi 16 millones de habitantes, sobre todo en zonas de influencia priista, para implorar la unidad y admitir que su clan y su partido enfrentan condiciones inéditas para enfrentar estas elecciones. Y en otro tenor de idea, pues siguiendo la línea política, por supuesto, pero no del PRI, sino del PAN, en Periscope veo a Magnus Cristian, Cuandanoate y Lidia 182. Los saludo con mucho gusto, qué bueno que están con nosotros en este programa que está dedicado básicamente a la crítica de las notas principales que se dieron desde el jueves pasado, en que vimos personas y bienes y personas, y estamos en la entrega del guiso, este guiso que es la voluntad de encontrar las causas que puedan
mejorar a nuestro país. Y esos fantasmas que habla Josefina Vázquez Mota afirma que aprendió la lección de 2012 como aspirante presidencial y apuesta a la unidad del blanquiazul. Los desaguisados del Estadio Azul, ¿se acuerdan ustedes por allá en 2011-12 que andaba en campaña Josefina, que dejó plantada a la gente como 3-4 horas y la gente ya estaba sudada y estaba harta? Y por aquí en Tres Marías, muy cerca de Cuernavaca, se metió de improviso a un restaurante que, bueno, salió corriendo porque no fue bien aceptada ni bien admitida, sobre todo en esta tierra que pues es, que dizque perredista, ¿verdad, señor Ramírez? Yo no sé a qué partido usted pertenezca, pero parece ser que todavía es el PRD. Y no hubo nada que hacer para superar el desastre. Terminó en tercer lugar, les recuerdo, y después de aceptar la victoria de Enrique Peña Nieto, se apartó de la escena pública enemistada con Felipe Calderón y desencantada con Acción Nacional, que acusó le había regateado su apoyo. A unas horas de registrarse como precandidata del PAN al gobierno del Estado de México, le estoy hablando del día de ayer apenas, asegura haber exorcizado los fantasmas. Envuelta en polémica por haber recibido una bolsa, mi querido Félix, esta nota te la copié a ti también, una bolsa de 900 millones de pesos para apoyar a paisanos en Estados Unidos, la exsecretaria de Educación afirma que le parece una infamia que por su trabajo en la organización Juntos Podemos se le cuestione con propósitos electorales. Muchos dicen que esto fue un gran fraude, que desde la Secretaría de Educación Pública, cuando ella era titular, se destinaron millones de pesos para hacer modernos los equipos de cómputo, y ahora Vamos Juntos o Juntos Podemos, que presidía ella, esta organización, no ha dado los resultados esperados. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente es una candidata. Una de las experiencias que yo tuve, dice Josefina, en 2012, es que dediqué mucho tiempo a tratar de conciliar panistas en diferentes lugares del país. Y esto me llevó tiempo, energía, y aprendí que esa es una tarea de partido. Por supuesto, estoy en el mejor ánimo de escuchar todas las voces, pero el partido tiene que hacer su parte. Tengo muy claro que le toca hacer al partido a nivel nacional y que le toca al PAN en el Estado de México, que le toca hacer la campaña y que me toca a mí hacerla como candidata. ¿Qué toca hacer al PAN, que encabeza Ricardo Anaya? Pues al partido lo que le toca hacer es conducir la construcción de acuerdo o de acuerdos entre los diferentes liderazgos. ¿Qué le toca hacer al partido en el Estado de México? Va a tener un papel muy relevante en mi campaña, coordinar mi campaña. Esperemos que sí, que le vaya bien a la señora Josefina. Ya tenemos por ahí el horno para bollos, que nos presenta por ahí Rictus en una caricatura en el periódico Reforma. Ahí está la caricatura, el horno listo para los bollos. El bollo ya mayor lo trae aquí Josefina. A ver cómo le va al señor Alfredo del Mazo y a doña Delfinita Gómez. Y con esta me voy a despedir, mis queridos amigos del guiso. Afortunada o desgraciadamente tenemos comentarios sobre don Andrés Manuel López Obrador. Martín Moreno escribió el por qué no va a votar por el PG. A mí me gustaría esto dejarlo como pendiente para el jueves, para personas y bienes, porque es muy largo, pero es muy interesante el análisis que hace. Sobre todo, pues él no tiene confianza en don Andrés Manuel López Obrador. Pero alguien menos crítico, pero sí certero, es Juan Pablo Becerra Costa de Milenio, que nos permite pues compartir con todos ustedes el doble fondo en su columna La guerra sin fuego de López Obrador. Falta menos de un año y medio para la elección presidencial de 2018 y sí, ya es el año que viene, ya está casi enfrente de nosotros. Al día de hoy, Andrés Manuel López Obrador, dice su nota, aparece como ganador en todas las encuestas. ¿Ustedes qué creen? Para efectos de esta columna, démoslo como ganador. Imagínense, ya tiene ahorita todos los foros para él, para darse cuenta que está ganando en este momento las elecciones. Pedro Huerta, te saludo, Cuoto Incepa, René Franco, Margarita Interián, Oliver y Firiguedrique. Mucho gusto de saludarlos a todos en Periscope y en Facebook de Armando Valencia. Les mando un fuerte abrazo. Decía yo, y esta es mi última nota para despedir el guiso, que el caso de Juan Pablo Becerra Costa que presenta de López Obrador nos llama que es guerra sin fuego. Decía que al día de hoy Andrés Manuel aparece como ganador en todas las encuestas. Ni le busquen, un motivo de unidad nacional sigue siendo el factor López Obrador. Nos guste o no, ahí está. ¿Qué vamos a hacer para aceptar o combatir?
¿Están ustedes de acuerdo que él sea o no? Háganlo saber en familiamexico.org y estamos a sus órdenes, denos sus comentarios. Nosotros estamos compartiendo todos los de change.org, todas las misivas y proyectos que tengan ustedes, las compartimos y les damos 5,000 seguidores en menos de un minuto. Tómenlo en cuenta, esta es una novedad para Familia México. Estamos comprometidos para difundir este trabajo y que firmen las misivas más gentes. Mientras más gentes firmen, más fuerza tendrá su proyecto, si es que lo van a presentar a Cámara de Diputados o Senadores, o cuál será la instancia que vamos a convocar o a invocar para poder lograr los fines que tenemos que trabajar mucho los mexicanos para este proyecto 2018. El esfuerzo que tengamos tanto para nuestra casa, para nuestro hogar, para nuestra economía, en nuestros trabajos, en nuestra oficina, en los despachos, a donde quiera de que desarrollemos nuestra actividad profesional, también hay que darle un tiempo a México. México lo merece, vale la pena. Estamos en un buen momento para tomar esta decisión. Y dice aquí Juan Pablo Becerra, para terminar, lo que me preocupa son sus conceptos sobre violencia e inseguridad. Conoce prácticamente cada municipio del país, ha ido una y otra vez, no habla con la gente. Siento respetuosamente, como dice él, que no entiendo lo que desde hace años está pasando en muchas zonas o que no le informan bien. ¿O miente? Dice, el 14 de diciembre del año pasado dijo esto, palabra por palabra en un video. En 10 años, esto es información del 2006 a la fecha, por el fraude electoral, por la imposición que hicieron los de la mafia del poder al decidir que iba a ser Calderón el presidente de la República, al robarnos la presidencia, causaron 1 millón de víctimas de la violencia en 10 años. ¿De dónde saca las cifras? En los asesinatos no hay cifra negra. En Milenio llevamos un puntual conteo, dice Juan Pablo, que ha irritado a no pocos funcionarios en una década. Hubo 92,551 homicidios relacionados con el crimen organizado entre diciembre de 2006 y diciembre de 2016, es decir, en una década. Si sumamos los asesinatos que no tienen ese perfil, no llegan a 200,000. ¿Está contando desaparecidos? Son cerca de 30,000. Malos datos provocan diagnósticos errores y pésimas decisiones. O está sumando 5 víctimas colaterales a cada asesinato del país, incluidos los que no tienen nada que ver con el crimen organizado. La política neoliberal o neoporfirista ha cancelado el futuro de los jóvenes y los ha empujado a tomar el camino de conductas antisociales. Solo se les ofrece fuego y violencia. El mal se debe de enfrentar haciendo el bien. Están enfrentando la violencia con la violencia, queriendo apagar el fuego con el fuego. Nada más producen sufrimiento. Nosotros, dice don Andrés Manuel, ya no vamos a seguir con esa guerra. No va a ser así como vamos a garantizar la paz. Va a ser con apoyo al campo, va a ser con trabajo para todos, ha dicho recientemente. Nadie entre sus asesores, se pregunta Juan Pablo, le documenta los horrores que viven miles de ciudadanos en tantos municipios y estados. No es solo un asunto de oportunidades laborales, es un problema de gente malvada que secuestra, mutila, extorsiona, ejecuta, descuartiza. ¿Cómo va a ser su guerra ante eso? ¿Agua bendita para convencer a los monstruos que no cometan sus barbaridades? ¿Dejar a las poblaciones desvalidas sin nadie que las proteja? Eso hacían autoridades locales que pactaban con el narco y sus derivaciones, construir una endeble pax narca que nos llevó a donde estamos. Fue la impunidad de esos seres que llevó a combatirlos. Me preocupa la guerra sin fuego de López Obrador. Me preocupa imaginar a soldados, marinos y federales sin disparar un tiro para proteger poblados enteros que yacen a merced de los despiadados delincuentes. Negar la existencia del mal o simplificar los hechos, eso es fake news. Mis queridos amigos, pues me despido del programa. Saludo a Harold DB, a Pino Spring, Ricaño Vergara Fausto. Les mando un abrazo muy fuerte. Ojalá que tomen en cuenta esta información para su criterio, para su análisis, para la crítica. En su caso, movernos a través de change.org. Los invito a que tomen su iniciativa. Si están de acuerdo con el señor que va a ser nuestro presidente hasta ahorita, el señor López Obrador, o cuál es su candidato, nos quedaremos de manos cruzadas, actuaremos a favor en unidad del señor López Obrador. Ustedes tienen la mejor respuesta. Hasta aquí, mis queridos amigos, los saludó su amigo Armando Valencia. Los espero el miércoles en cápsulas o en gotas, que estamos haciendo las entregas de don Octavio Paz en el laberinto de la soledad. Por allá los espero, y el jueves en Personas y Bienes y Personas. No dejen de meterse a la página Familia México con acento.org
y darme like y mándenme todos sus comentarios al respecto. Los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo.